Hola, muy buenos días tengan todos ustedes, queridas madres de familia, padres de familia y alumnos. Es para mí un honor estar aquí el día de hoy en esta clase. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la materia de español. ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? ¿Por qué es importante que los alumnos vean este video y contesten la ficha? El aprendizaje esperado en esta ocasión es que los alumnos identifiquen los elementos y el orden en la escritura de un texto narrativo. ¿Para qué? Bueno, porque los alumnos van a producir un texto, entonces por ello es muy importante que ellos identifiquen la estructura que deben de seguir para escribirlo y no tengan dificultades a la hora de hacerlo. Van a identificar qué debe de ir primero, qué va después y qué va al final. Para ello va a servir y va a ser de mucha ayuda este video. Comencemos. ¿Qué van a escribir los alumnos? ¿Qué van a producir? Van a escribir una historia familiar. Ahora que ya tienen la ficha en manos, ya la imprimieron o ya la transcribieron en su cuaderno de español, van a escribir el nombre del alumno y fecha. La primera actividad que hay que hacer es escribir qué es una narración, solo sus ideas previas, qué es un suceso y también escribir sus ideas previas. Aquí pueden poner pausa al video para después yo continuar con la explicación. Las preguntas iniciales eran, ¿qué es una narración? La narración es contar de manera ordenada una historia, que vaya desde el inicio, lo que va después y lo que va al final. Se puede narrar de manera oral, cuando nuestras mamás nos cuentan un cuento, o de manera escrita, cuando producimos en una hoja de papel o escribimos el texto. Es lo que vamos a hacer en esta ocasión. ¿Qué es un suceso? El suceso va dentro de la narración. Es una anécdota importante que podemos incluir en esa narración. Es algo que está marcado para nuestra familia. En este caso, por ejemplo, podemos poner algún suceso importante que haya pasado en nuestra familia. El punto 2 de la ficha nos indica que sigan la lectura sobre la anécdota de la familia de Andrés. Yo voy a hacer lectura y ustedes pueden seguir la lectura en su ficha o en el video. La primera vez que vimos nevar, el 2 de diciembre del año 2009, toda la familia de Andrés fue de vacaciones a Estados Unidos y por la tarde, desde la ventana, se observaba cómo caía la nieve. Al pequeño Andrés, que pronto cumpliría los 3 años, le ayudaron sus padres a ponerse el abrigo y lo llevaron a ver la nieve. Le preguntaron qué era. Le explicaron que se trataba de nieve, que estaba muy fría, y permitieron que la tocara con uno de sus dedos para que explorara un poco más su entorno. La emoción de Andrés en su cara era evidente. Después, ya que dimos lectura, vamos a responder las siguientes preguntas. Eso nos indica la ficha. Van a responder ustedes cuándo sucedió, es decir, alguna fecha si venía, dónde sucedió, el lugar. Van a poner ahí el lugar. ¿Quiénes participaron? Los papás, Andrés. Ahí van a poner los personajes. Ahora, es importante y es interesante saber de dónde somos, ustedes lo saben. ¿Qué pasó para que nosotros estemos hoy en día estudiando? Es muy interesante preguntarle a los papás cómo se conocieron ellos, cómo se conocieron los abuelos. Es generación en generación. A todos nosotros nos interesa. Entonces, para planear nosotros nuestra historia familiar, es necesario hacer una recopilación de lo que queremos hablar. En este caso, vamos a planear paso por paso antes de escribir la historia. Primero hay que identificar el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo del texto que vamos a producir? Narrar cómo se forma mi familia. ¿Quién va a leer la historia? Esto nos sirve para saber el lenguaje en el que vamos a escribirlo. Si vamos a escribirlo con palabras muy formales o palabras normales que ambos lectores las identifiquen. ¿Quién va a leer la historia? Mis familiares, mi maestro, mis compañeros, si quiero compartírselo porque es muy personal.
¿Cómo inicio? ¿Cómo voy a iniciar? Contando cómo se conocieron mis abuelos, esas generaciones, pero los maternos y los paternos, porque sabemos que tenemos abuelos maternos y paternos. Después, ¿de qué hablaré? Ahora voy a hablar de cómo se conocieron mis papás, cómo se enamoraron, cómo formaron una familia. ¿De qué voy a hablar al final? De mí. Voy a hablar de cómo nací yo, qué pasó para que yo naciera. ¿Voy a incluir una anécdota? Yo creo que sí van a incluir una anécdota. ¿Para qué? Para que nuestro texto narrativo sea más interesante. Una vez que analizaron la explicación anterior, van a responder las preguntas, van a escribir cuál es el objetivo de la historia familiar, de escribirla, quiénes quieren que lea su texto, cómo van a iniciar, de qué van a hablar después y de qué van a hablar al final. Ahora van a completar la tabla que se presenta en la página 71 del libro de texto de español. Esto les va a servir para planificar su suceso, porque quedamos en que van a planificar y van a pensar un suceso de su familia para después escribir su texto en las siguientes sesiones. Entonces, ¿qué suceso familiar vamos a poner? Les voy a dar un ejemplo. Podemos poner un suceso familiar, el cumpleaños de mi abuelita. ¿Cuándo sucedió? El 7 de septiembre de 2017. ¿Dónde sucedió? Sucedió en casa de mi abuelita en Linares, en Gualahuises. ¿Quiénes participaron? Mis tíos, mis primos, yo. ¿Qué sucedió primero? Mis papás se llevaron a mi abuelita para que no viera nada de su fiesta sorpresa. ¿Qué sucedió después? ¿Qué ocurrió después? Mis tíos, mis primos y yo adornamos la casa de mi abuelita, compramos un pastel. ¿Qué sucedió al final? Mi abuelita llegó a la casa y se divirtió, se sorprendió mucho, comimos pastel, todos nos divertimos. Ese es un ejemplo que pueden considerar para escribir su suceso familiar y contestar esa tablita. Es importante ahora, como lo indica la ficha, que reflexionen sobre las actividades realizadas. Aquí va la importancia de que los textos lleven orden. Vamos a recapitular toda la información que obtuvimos del video, igual de la ficha, todas las actividades, porque es importante que los textos lleven un orden. Es importante para que la otra persona que lo lea, para la persona que lo vaya a leer, entienda. Que entienda qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Ahora los invito a reflexionar sobre estas preguntas y escribir sus respuestas en la ficha. Ahora van a tomar fotografía a la ficha, como lo dice, y van a enviar su evidencia, pero también van a tomar fotografía al libro de texto, a la tablita que hicieron, también le van a tomar foto y van a enviar las fotos al grupo de contacto de Facebook. Igualmente, les recomiendo que esperen indicaciones para entregar su evidencia. Sin más, no me queda nada más que decirles gracias por su desempeño. Sé que están haciendo un gran desempeño, un gran esfuerzo para papás, mamás y alumnos. Nos vemos en una siguiente sesión.